Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Abel Mabani y ella es Medina Sosa. Somos artistas plásticos. Hoy día vamos a hacerle la entrevista a un artista salteño llamado Herbert Artaza, que ahora nos acompaña. Ahora lo invitamos, esperamos un momentito. Bueno, esperamos que se conecte y mientras se va sumando la gente que quiere hacerle algunas preguntas. Así que, bueno, les comentamos cuál es el espíritu de esta entrevista, es compartir un poco sobre lo que es la escena cultural, tanto cufeña como en este caso de salteña, que nos acompaña una artista de allá. Vamos también a charlar un poco sobre lo que es el arte contemporáneo y sobre también la obra de Eber, ¿no? Un poco de todo. Así que, bueno. Bienvenido, Ever, a este ciclo de entrevistas. Un agradecimiento grande por haber participado en esto. Así que bueno, arrancamos. ¿Cómo Bien, ¿cómo estás? están? ¿Cómo va ¿Me todo? escuchan bien? ¿Me escuchan Espectacular. bien? Buenísimo, yo también los escucho muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá haciendo actividades que, bueno, estén dentro de lo que nos permiten en la pandemia, porque hay muchas restricciones y esas cosas, entonces como que los artistas buscamos otra manera de seguir mostrando nuestro arte, de seguir conectándonos con la gente y bueno, de mostrar un poco nuestra carrera. Mostrar Así es. un poco nuestro arte, ¿no? Contanos, Eder, ¿cómo están pasando o cómo viviste vos este tiempo de pandemia? Te mando un Bien, saludo bueno, a Abel Cruz. sí, sí, ahí se están sumando todos los amigos de acá de Salta, gente también seguramente de Jujuy. Así que bueno, saludos a todos, buenas noches a todos. Y con respecto a la pandemia, bueno, yo creo que para muchos, ¿no? Fue, obviamente que fue súper sorpresivo todo esto. Eh, Al principio fue como un impacto emocional también por el tema de la incertidumbre, de cómo seguía todo. Y luego de alguna manera traté de sacarle provecho, por así decirlo, ¿no? También continuando con el trabajo, por ahí los artistas cuando estamos haciendo, ustedes lo deben saber, cuando estamos en etapa de producción, pasamos tiempos en cuarentena, digamos, directamente. Pasamos adentro y salimos, creo que a comprar y volvemos y vivimos así, ¿no? Muy en la guarida, en la cueva, muchas veces. Claro, como que mucho, bueno, dialogando con otros artistas me dicen exactamente lo mismo, ¿no? Que como que fue una buena oportunidad para sentarse un poco en la producción, algunos con proyectos personales, o también otros diciendo, bueno, veamos cómo le podemos dar una vuelta de tuerca, ¿no? Sobre todo con las redes sociales, que dan una gran mano en estos tiempos, digamos, ¿no? Y contanos, ¿cómo te sentís anímicamente con todo lo que está pasando? Y mira, yo como te digo, lo trasladé a lo que es la muestra que voy a hacer ahora en octubre. Estoy por trabajar, estoy por hacer una muestra individual. Eh, Hace 2 años que no expongo individualmente, estuve trabajando en muchos colectivos artísticos acá en la provincia y fuera de la provincia también. Y yo creo que es inevitable que la obra misma se vea atravesada por toda la situación, ya que nosotros como artistas trabajamos con la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo muy pendientes o estamos haciendo ciertos enfoques en la realidad misma, por más que la obra no sea, por ahí puede ser una obra muy política o puede ser una obra muy social o de denuncia social a lo mejor, eh, por más que la obra vaya hacia otro lugar, creo que es inevitable de que se impregne con todo esto, ¿no? Y por más que es una situación súper estresante muchas veces para muchas personas, lo charlamos con muchos artistas, muchos colegas acá, también pienso que de alguna manera podemos hacer una introspección, ¿no? Digamos, en lo que nos pasa y este tiempo también lo podemos utilizar para mirar un poco hacia adentro y a la vez también relacionarlo con la obra, con la producción. Claro, totalmente. Pero fíjate que algo curioso que también trajo la pandemia es como, lo primero es que nos puso a jaque a todos, ¿no? Como que Sí. dijo,
proyectos que tenían para exponer, proyectos que tenían para juntarse, para dialogar, cero, ¿no? Y Sí, como que sí, como que te obligó condicionalmente a Modificar. modificar e innovar. Y eso es Como, buenísimo, porque por parte es buenísimo, porque ahí mostrás lo flexible que sos, ¿no? También. Y es exactamente. también interesante. Es también ser Contanos, creativos ahí, ¿no? Es ser creativos también en esa cuestión, digamos, de cómo sortear las dificultades, por así decirlo, o los cambios, ya que también cambia todo lo que es, por ejemplo, hoy en día, si bien estoy produciendo para una próxima muestra, es la primera vez que me pasa de no saber cómo va a ser la metodología, digamos, si va a ser presencial, si va a ser exactamente, virtual, cómo se dará, digamos, nosotros estamos acostumbrados a un tipo de ritmo, a un tipo de etapas a cumplir para hacer una muestra, por ejemplo, ¿no? Y lo disfrutamos mucho ya cuando sacamos la obra del taller y la compartimos con el público, la compartimos con los colegas, es un momento muy especial y en este caso el hecho de no saber también genera ciertas cosas, ¿no? Pero me parece que está bueno utilizar también la creatividad, los recursos que tenemos a mano para llegar del otro lado también, ¿no? A través de las redes sociales, como estás haciendo vos en este caso, que me pareció genial la iniciativa que tuviste, que tuvieron, y me parece que en este tiempo es fundamental trabajar desde estos, con estos recursos, como digo, ¿no? Desde las redes sociales y todo lo virtual en este caso. claro. me gustaría ahí que se va sumando más gente, que bueno, hay algunos que ya te seguimos hace rato y conocemos tus obras, pero que de manera de introducción nos cuentes un poco sobre tu estilo, tu manera de trabajar y tu carrera, digamos, cómo te perfeccionaste y bueno, eso. Bien. Bien, yo soy autodidacta en realidad, empecé desde muy chico con lo que es el dibujo, siempre con el dibujo, muy presente en mi vida desde siempre. Luego la pintura, en una etapa más de adolescente, joven. Y hubo un momento en mi vida en el que decidí, o sea, siempre me gustó el arte, todo lo relacionado a las diferentes ramas Ah, artísticas, no solamente a las artes visuales, ¿no? O sea, en general, la música, la poesía, eh, el baile también, o sea, creo que es un conjunto de cosas que siempre me llamaron la atención. Y de alguna manera sí tenía como presente lo que quería hacer en mi vida, digamos. claro. Sabía de que quería trabajar de esto que trabajo hoy en día. Yo soy docente, soy profesor, y hubo un momento en mi vida que lo tomé en serio, realmente decir, este va a ser mi forma de vivir y me la tengo que tomar muy en serio. Entonces, no solamente capacitarte, no solamente practicar, sino vivir el día a día como un artista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Comprometerse y dedicarle tiempo. Yo te Ah, diría claro. que Justo te iba a mucho preguntar más eso. tiempo, claro, mucho más tiempo tengo incluso en actividad, ya sea como docente o ya sea trabajando mi obra, que en los tiempos de recreación, por así decirlo, que, que escapan a eso, ¿no? Por ahí un partido de fútbol, asado con los amigos, una salida, que siempre también son muy importantes, Sí, pero son importantes. siempre uno necesita desconectar también y ver las cosas desde la vereda del frente muchas veces, ¿no? Porque si está todo el Claro. tiempo ahí, La también. verdad que rescato lo que decía Ever, ¿viste? Que por lo menos nosotros pensamos igual, ¿no? De decir constantemente estar trabajando en la materia, ¿no? Perfeccionándonos, estudiando, buscando, haciendo estos vínculos también, o sea, todo llega a ser importante y perfeccionarse constantemente. La verdad que desde la parte técnica, también la parte como persona y como gestor, excelente lo que haces, me gusta, seguimos justamente tu carrera y Bien, entre otras muchas cosas, gracias. ¿no? Pero escúchame, ver, hay personas que, bueno, yo después esto nuevamente los comento, lo subo a YouTube y lo comparto en las otras redes, hay Bien. personas que van a ver esto y tal vez no están dedicadas al arte o están viendo si se tiran a la piscina o no, porque ser artista al fin y al cabo es tomar las riendas de un emprendimiento y empezar a darle de comer, constancia, constancia, ¿no?
¿Vos Sí. todo, desde el inicio sabías que querías ser artista o exploraste otros campos u otros lugares que no tienen nada relacionado con el arte? Y mira, también, bueno, en mi familia se dedican a la comunicación social, digamos, periodistas, locutores, y Ah, mira. en algún momento también estuve como metiendo la cuchara un poquito. Me encanta lo que es la radio, siempre estuve acompañando ahí a mi familia con eso. Y estudié un año de comunicación social en la Universidad de Salta, en la UNSA. Nada más que me la pasaba dibujando en el Anfi, y bueno, yo dije, era Claro. como muy obvio que tenía que dedicarme a otra cosa. O sea, me encanta, pero bueno, creo que el corazón tiraba para otro lugar. Y Ahí bueno, hiciste clic y te diste cuenta, sí, digamos, que sí, tu corazón iba para el arte. sí, totalmente. Igual Tremendo. siempre estuve en contacto, siempre estuve trabajando, nunca dejé de pintar, de dibujar. Pero como te digo, llegó un momento en que lo tomé en serio, lo tomé realmente como una profesión, ¿no? Digamos, realmente ser profesional del arte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir comprometerse primero a todos los proyectos que uno arma, también al contexto, al circuito artístico que hay en la ciudad, también defender eso. Me parece súper interesante hacer relaciones con todo tipo de artistas, ¿no? Y trabajar y disfrutar, porque a través del arte yo también conocí muchísima gente, que estoy muy agradecido, amigos, y sigo conociendo gente a través del arte, conociendo lugares, incluso a vos, Abel, también te conocí de esa manera, ¿no? También Claro. trabajando justamente en un proyecto y encontrarnos en Chaco, a lo mejor, me acuerdo que cuando nos conocimos Ah, de personalmente, casualidad fue eso, ¿no? sí, sí, vos ¿Te estabas en acordás de esa Corrientes, vuelta en Chaco? Yo sí, estaba sí. paseando en realidad. Así es. Sí, y nos encontramos, bueno, y de ahí se forman estas relaciones, ¿no? Y yo digo, lo que nos une en ese caso es justamente esta, la pasión por lo que uno hace, el amor que le Claro. tiene al quehacer artístico, ¿no? Y bueno, yo creo que es una forma de vivir que uno la disfruta muchísimo, también la sufre porque no todo es color de rosa, sino todos seríamos artistas y seríamos todos felices, pero uno Claro. hace lo que le gusta y eso es muy importante. Entonces hubo un momento en mi Y vida ¿Qué que es dije, lo que bueno, más te quiero gusta ser a vos profesor. de, qué es lo que más te gusta a vos del arte y lo que te gustaría transmitir quizás en tus clases, transmitirle a tus alumnos y lo que se claro. refleja quizás en tu manera de trabajar y en tu manera de expresarte? Independientemente de la técnica, ¿no? O sea, Claro, ¿qué es claro, lo va que por... más, por qué arte y no, no sé, comunicación social, Claro, ¿no? sí, ¿Por sí, qué arte sí. y no comunicación? Yo creo que a través del arte también encontré una forma de conocerme a mí mismo. Mi obra es muy autorreferencial, entonces todo el tiempo estoy inspeccionando, me hago muchas preguntas, pienso mucho. Y entonces a través del arte no solamente encontré esta cuestión de encontrar respuestas, ¿no? Sino también de que esas preguntas que yo me hacía, compartirlas con los demás, de alguna manera eh, causar eso. Así me encanta también el hecho de abrir muchas puertas, digamos, a través de una obra y Claro. conocer gente que tiene las mismas inquietudes que yo, a lo mejor, puede ser, o no, tal vez, y voy conociendo eso, no solamente voy conociéndome yo, sino voy conociendo otras personas. Eh, bueno, de a poco creo que uno se va abriendo camino a lo que es el quehacer artístico, quiero decir, tiene también una etapa en la que uno tiene que ir experimentando cosas y se va nutriendo de esas experiencias, ¿no? Ya sea trabajos colectivos, por ejemplo, con otros artistas, cómo manejarte dentro del ambiente artístico también, ¿no? Y eso se va aprendiendo justamente en la marcha, ¿no? Y para mí es muy gratificante, me gusta mucho lo que hago. Incluso también como docente también me gusta mucho enseñar, y lo que hago yo como docente es compartir por ahí lo que es cómo fue mi camino, ¿no? Dentro del arte, y por ahí yo me veo reflejado en muchos alumnos que tengo, veo ese camino, o sea, me veo yo mismo en cierta etapa de mi vida con ciertas... tenía ciertas preguntas para responder, no Sueños, solamente cuestiones técnicas. ¿Cómo? con Claro. sueños, con expectativas, con Sí, Con, ganas de
cumplir metas. Muchas pilas, muchas pilas. Es más, muchas veces los alumnos como que admiran a los profesores y de ahí sacan toda su inspiración o sus Claro. ganas de seguir los caminos, digamos, así que es muy importante. Claro, aparte, qué crucial el tema, más con el arte, ¿no? Esto de ser docente, porque vos o podés potenciar al chico para que sea un gran artista o podés hundirlo para que lo odie totalmente, ¿no? Mirá, de hecho, a mí me pasó todo lo contrario, ¿no? Yo odiaba tanto a mis profesores de arte que dije, voy a ser profesor en arte porque voy a demostrarles cómo se hace, ¿no? O sea, Bueno, yo tuve es muy loco esto del tema de la docencia. Bueno, yo siempre cuento esto de que me llevé varias veces plástica, vendría a ser en la secundaria, digamos, no siempre. O sea, ¡Ironía! sí, pero fue una cuestión más bien de rebeldía, me parece, de adolescente. Pero sí, lo Claro. hice. Igual, capaz que en ese tiempo aprovechaba, qué sé yo le hacía los trabajos a mis amigos y yo no lo hacía a los míos y me colgaba, entonces me iba mal. Claro. Y ahí comisionado. Exactamente, ahí lucraba, claro. Sí, eso. Para gaseosa o para salir más tarde. Y sí, me la No, pasaba dibujando. Después lo mío quedaba al último, así que bueno, diciembre seguro. ¿Cuánto tiempo le podrías decir vos que le dedicas por día, quizás o por semana a producir en arte? Mira, realmente lo que es desde el año pasado, incluso que fue bastante movidito y agitado para bien, yo siempre veo que eso es genial, por más que uno termina cansado por ahí, siempre estoy buscando, digamos, nuevos proyectos, ¿no? No estamos concluyendo uno y ya estamos pensando en otro proyecto, y me parece que ese ritmo está muy bueno. Y sí, si es te muy rodeas bueno. de gente, Es muy bueno. si te rodeas de gente de que realmente entiende eso y comparte eso con vos, es mucho más fácil, ¿no? Llevar esa carga de la gestión, de lo que es la publicidad, Es de muy lo que es la cierto. producción. Son muchas cosas que por ahí, si uno se organiza, puede tranquilamente durante todo el año vivir haciendo proyectos. Yo actualmente le dedico yo te diría casi todo el día, digamos, desde que me levanto, llegan las 8 o 9 de la noche, ahí paro, pero bueno, hago la pausa por ahí para almorzar. Como estoy dictando talleres de modo virtual también, me acomodo con los talleres y cuando no estoy dictando talleres, estoy dibujando, produciendo y también estamos en contacto con otros artistas para seguir proyectando y viendo de qué manera vamos a continuar, ya que con el tema de la cuarentena se cayeron muchos proyectos, teníamos planes de exponer en diferentes museos acá, de exponer en el Claro. interior, ya teníamos fechas incluso, teníamos parte de la producción y bueno, tuvimos que hacer la pausa y arrancar para otro lado, que es ahí lo que decía Abel, digamos, de tener esa cintura, por así decirlo, para Exactamente esa. ir sorteando esas complicaciones que las tenemos todos hoy en día, ¿no? Quiero rescatar algo que habías mencionado, la importancia de trabajar con personas que tienen tu química, tu visión, por así decirlo, tu mensaje, ¿no? Porque muchas veces por ahí uno en el mundo del arte y también los otros campos, ¿no? Esto es algo de manera común en los otros campos, que uno haga una actividad no significa necesariamente personas que tienen la misma manera de pensar y son coherentes con lo que piensan y con lo que dicen, siempre potencia todo tipo de proyectos y es buenísimo eso. ¿Qué iba a decir, Meli? No, quería saludar a la gente que se va uniendo. Y Hola a bueno, todos. por ejemplo, la gran Corzuela, que también va a estar en vivo mañana con Abel. Y Buenísimo. recordarles que pueden hacer sus preguntas también para el artista, así que las vamos a leer. Eso nada más. Sí, preguntémosle, acá tenemos un gran artista referente de Salta, Ever, así que preguntemos, no seamos ¿Será tímidos. que hay alguna obra que nos puedas mostrar? Me parece que veo una ahí allá atrás, Por no atrás sé. tengo un par de obras en pequeño formato. Ahora estoy trabajando un poco con dibujos, que es lo que les puedo mostrar un poco, que sí subí a las redes algo como para que vamos viendo.
Bueno, estoy empezando a trabajar una serie, no sé si se puede llegar a ver ahí, un poco. Sí, Sí, bellísimo. Bien, a ver, lo voy a Recuerdo para acercar. las personas que me están viendo, es que Ever tiene una técnica realista, trabaja mucho el detalle, maneja distintas técnicas y también en distintos soportes. Tiene un mensaje ecológico, también tiene obras relacionadas a traer lo antiguo a lo contemporáneo, muy interesante. Así que saliendo de este vivo, vayan corriendo a ver nuevamente la obra de Ever y si no la conocen, a conocerla, digamos, porque es algo que no se tienen que perder, es impresionante. Bien, Aparte, la les energía cuento, y la humildad que maneja este artista es enorme. les cuento un poquitito de Ever, lo que ¿será estoy que nos trabajando con podés esto. explicar Bien. cómo podríamos hacer o cómo podría hacer la gente para adquirir alguna de tus obras, si están a la venta o si las podemos mirar a través de Instagram y Sí, comprarlas desde ahí? sí, bueno, casi toda mi producción, tengo muy pocas obras que son de colección privada, en realidad, casi toda mi producción está a la venta. En este momento estoy trabajando estas obras que estoy mostrando que son dibujos, también estoy trabajando pinturas, y estoy por trabajar instalación, como les decía, estoy en pleno proceso de lo que es una muestra individual nuevamente, la vamos a hacer en la sala de OSDE acá en Salta Capital. Eh, tenemos en ¿En qué mente fecha? montar En octubre, primera octubre. semana de octubre. Ya estamos acá próximos, no queda mucho, 2 meses para trabajar, así que van a ser muy intensos. Y bueno, las obras, obviamente que cuando uno afronta lo que es una muestra individual, por ejemplo, el hecho es de guardar las obras, digamos, de qué manera vos haces para, la exponés, pero al mismo tiempo están a la venta, pero la tenés que guardar para la exposición, ¿no? Ahí puede haber un acuerdo Claro. siempre con el comprador, Eh, pero muchas veces sucede que las obras viajan, se van y es más presión para el artista por ahí de seguir produciendo, ¿no? Y son obras que a lo mejor, obviamente que son únicas, irrepetibles, y sí siguen una serie. Por ejemplo, estoy trabajando esta serie de pájaros que estaba mostrando, están hechos con lapicera y acrílicos. Lo que ustedes pueden ver es de que todos los Ah, pájaros, bueno, buenísimo. son diferentes tipos de pájaros que tienen un interruptor. Yo le llamo interruptor a la intervención que le hago. O sea, todos tienen algo Una peculiar, característica especial. exactamente. Fíjate, este tiene una flecha, por ejemplo. Es una grulla que Ah, tiene una flecha. Bien. Y También, por bueno, ejemplo, quiero rescatar algo que dijiste, que siempre que vean una obra publicada o en redes, tienen que preguntar si está vendida o no, y si no se vendió porque claro, está próxima a una muestra, pueden reservarla dejando un monto, el 50%, el 40%, de tal manera que posterior a la muestra, qué sé yo, 3 meses, 4 meses, puedan puede adquirir la hacerlo obra. Porque hay un problema muy común y a veces los artistas nuevos tienen esa pregunta de decir, ¿cómo hago? No te puedo vender la obra, pero también quiero venderla. Esa sí, es no, la hay, solución. hay, Y también diferen- para la hay, gente, hay diferentes tipos de, de- cuando de- de vengan con procedimientos. cuando vengan con ese planteamiento, simplemente tienen que decir, bueno, yo cliente, bueno, te pago, reservámela, te pago la mitad, cuando se termine la muestra, te pago la totalidad y me la entregas. Justo hay una pregunta con respecto a tus obras que pregunta Dani, dice, ¿qué es lo que querés transmitir en tus dibujos o pinturas? Bien, sí, dependiendo de la serie que estoy trabajando, por ahí yo trabajo diferentes series en las que voy y vuelvo, ¿no? En el tiempo, quiero decir, no me dedico de lleno a un solo tipo de obras, sino voy experimentando. Me gusta mucho esto de trabajar diferentes cosas, no solamente técnicamente, sino también eh, el artista para mí funciona como una cámara, digamos, hace enfoque en ciertas cosas y los artistas tienen ciertas preguntas que se hacen o obsesiones, se podría decir, por ciertas temáticas que se repiten a lo largo de su obra. Si yo tuviera que hablar de mi obra, por ejemplo, siempre hablo sobre la identidad, digamos, sobre qué es ser
uno mismo, digamos, ser salteño, ser argentino, ser latinoamericano en el mundo, cuál es la identidad de uno, ¿no? Cómo se encuentra y cómo se reconoce uno. Luego me gusta mucho lo que es la pintura figurativa, el retrato, de ahí viene el trabajo de la identidad también, que me gusta mucho. En este caso también estoy trabajando con casas, trabajando el hábitat, que también me parece interesante. Eh, los animales, los símbolos que manejamos. Los pájaros, en este caso, empezó esta serie por la cuestión de la cuarentena, de la pandemia, por ahí también acercarme a una técnica que la hacía, pero no la trabajaba más bien como sketch y no tanto como práctica, no tanto como obra, digamos, con tinta, con lapicera. Ahora abocarme a ese tipo de técnica por ahí es un poquito más íntima, ¿no? Y el formato también. Claro, Yo estoy acostumbrado a trabajar obra mucho más grande, ¿de estamos verdad? hablando de un metro para arriba, y pinturas, me gusta trabajar el mural también, y entonces trabajar una obra de un formato A4 por ahí me lleva a algo más íntimo. Dentro de mis obras por ahí hay elementos que se repiten en diferentes obras, ¿no? Con diferentes técnicas, incluso en la pintura, en el dibujo. Por ejemplo, el cactus, trabajar el globo, trabajar no sé, los piercing, por ejemplo. Hay mucha simbología y muchos iconos que son estos interruptores que yo les llamo, que lo que hacen es despertar o más bien direccionar la obra hacia otro lugar. Yo podría ser el pájaro, tal cual como es un pájaro, y quedaría muy lindo, sería muy lindo estéticamente, técnicamente también a lo mejor responde de una manera correcta, y esa podría ser la obra, ¿no? Ahora, introducir dentro de esa composición algo que no es eh, Común. lo común, abre otras preguntas. Y eso es lo que me gusta a mí de la obra, justamente. Yo también generarme esas preguntas. No siempre la Claro, obra tiene que tener respuesta, digamos, ni el artista tiene que tener respuesta a lo que hace. Como yo me voy encontrando en esa obra, sí sé bien más o menos qué, quiero decir, hacia dónde apunta, cuál es la temática que trabajo. Ahora, no todas las obras no se deben explicar, digamos, en ese sentido, cada claro, obra va a ser, la interpretación aparte va a ser súper personal siempre. El artista lo que hace en este caso es poner dos elementos, o tres o cuatro, en este caso dos elementos, los junta. Pensar que cada elemento tiene una carga conceptual, ¿no? El ave, por ejemplo, qué tipo de ave, y después, por ejemplo, un globo, qué tipo de globo, ¿no? Qué color y todo. Entonces se unen para generar una nueva lectura, una nueva interpretación, y esas cosas me parecen súper interesantes de trabajar. Siempre hago eso y me divierto mucho con el arte, ya que, bueno, diferentes obras que hice, por ahí interactuar con diferentes oficios, de llevar la obra a que le pongan un piercing, por ejemplo, a un local donde ponen piercing, de que le... Acá Muy justamente tengo una obra. interesante eso y muy poco escuchado. Va, nunca lo claro, es vi. innovador. Muy Voy a, innovador, voy a digamos. mostrar un Claro, poquitito. me parece muy interesante lo que dice, ¿no? La necesidad de que no siempre, pero está presente esto del mensaje en la obra, ¿no? La verdad que es Vean, muy interesante. Muy bueno, bueno. acá está mi amigo. Esta es una obra de Sargent, que es un pintor del 1800, es una reproducción, y lo que hice fue llevarla a un lugar donde hacen bordados y le puse un signo Nike en la frente. No, entonces Ay, está muy bueno. resignificar la obra también, llevarla hacia otro lugar, pensando en esta cuestión de la identidad, de la globalización, pensando en Claro, el consumo, pensando en el artista mismo, digamos, ¿no? De que a lo mejor yo tengo la posibilidad de hacer eso, y este artista en el 1800 no tenía esa posibilidad, entonces yo hago cosas que se me ocurren, que a lo mejor no son muy normales, entre paréntesis, porque por ahí llego a algún local, por ejemplo, a pedirle que le pongan un piercing a la obra, o que hagan su claro. laburo, digamos, ¿no? Me pasó de llevar, por ejemplo, obras a que le saquen fotocarnet también, y la gente reacciona como de una manera muy especial, siempre con mucha extrañez, entonces le tenés que explicar que tenés tu licencia de ser artista plástico,
que te deja hacer este tipo de locuras, si no ya estarían llamando directamente al hospital psiquiátrico. La verdad que Claro. quisiera No, ver claro, la reacción de las personas cuando vos le pedís una intervención también de su Claro. trabajo y también de los espectadores cuando van a ver una obra tuya. Me encantaría escuchar una interpretación o una reacción a alguna de tus obras, sería muy interesante. Aparte es como sí, que también al espectador o a las personas que son parte de esa performance, podríamos decir, como que le rompe toda la comodidad, ¿no? Es como que un exactamente. escribano lleve un documento a, no sé, a un restaurante, ¿no? Para que lo vuelvan plato. Entonces, Sí, es como darle ro- ese juego, ¿no? Que también es lúdica, muy interesante. exactamente, Contando, rompe. bueno, vuelvo a repetir, Sí. para las personas que nos están viendo, estamos con Ever Artarza, un artista salteño referente. Eh, los invito a dejar sus preguntas o cualquier duda que tengan, no solamente sobre su obra, sino que también algo sobre él, que le interese saber, ¿no? Ahí Bien, hay yo ahí una leo una pregunta, pregunta. dice, ¿con qué técnica te sentís más cómodo para trabajar? Bien, está buena la pregunta porque ahí hay técnicas que uno va experimentando mucho más que otras, ¿no? Digamos, quiere decir que le da resultados que uno espera. Pero en lo personal me gusta experimentar con diferentes materiales, ya sean soportes y también técnicas, ¿no? Disciplinas. Siempre Claro, lo figurativo está presente en mi obra, quiere decir, bueno, hay gente que por lo mejor no lo sabe qué es lo figurativo, es la representación de cosas, digamos, cosas que reconocemos a través, estoy representando algo a través de la pintura o del dibujo, ya sea un pájaro, puede ser un rostro, autorretrato también hice, y la imagen esa, por ahí el pintor o el dibujante figurativo tiene esa cuestión de que, primero, si vos vas a trabajar, por ejemplo, un retrato, te ves ya condicionado de alguna manera que hasta un niño te puede decir no, no se parece, por ejemplo, ¿no? De decirte no, te salió mal. Si es que apuntás a eso, a un retrato me figurativo, pasa realista. mucho. Claro, y por ahí, ahí es una cuestión, eso es una cuestión técnica, ¿no? Después, lo que es la materia, a mí me encanta, el óleo, por ejemplo, es una técnica que me encanta por los resultados que da al trabajar el realismo, por ejemplo, en retratos, ya que se trabajó en la historia del arte muchísimo, ¿no? Y hay grandes referentes, digamos, eh, por así decirlo, referentes en el arte, la mayoría son retratistas o son gente bueno, Rembrandt, Caravaggio, Velázquez, y pintores contemporáneos que la verdad que son buenísimos. Después experimento con diferentes soportes, por ejemplo, trabajar óleos sobre plástico, me gusta, trabajar sobre papel, sobre cosas que son efímeras, que se pueden llegar a romper, sobre vidrio, qué sé yo. Me encanta es la experimentación, no creo que llegue el día que trabaje así una línea, qué sé yo, no me imagino un año trabajando solamente óleo, por ejemplo. En este caso Claro. estoy trabajando con lapicera, algo que no había hecho tanto, digamos, una serie con lapiceras y acrílico, no había trabajado nunca, ahora estoy con eso y me siento bastante cómodo porque yo creo que de eso se trata también. Yo puedo trabajar cualquier tipo de técnica, experimentar, ya sea que me va a dar mejores resultados o no, técnicamente hablando, pero en esa experimentación siempre va a estar la impronta del artista. Quiere decir de que la obra es única siempre, en cuando yo puedo Abel puede trabajar la misma obra que, las mismos materiales, la misma imagen y todo, y se Claro, puede sentir cómodo que yo o no, pero yo entiendo de que la materia, quiere decir, si trabajo tinta, dice una cosa. Si trabajo témpera, dice otra cosa. Si trabajo óleo, dice otra cosa. Porque la materia está cargada de un concepto de toda una historia, ¿no? Si yo hablo claro. de óleo, inmediatamente me traslado a Europa, por ejemplo. Ahora, si yo te digo adobe, por ejemplo, hablar del adobe, si yo pinto con barro, ¿a dónde te lleva? Te lleva a otro lugar, te lleva a otras historias. Si te digo Exactamente. témpera, te lleva al jardín de infantes, por ejemplo. Si te digo crayones, te lleva a otro lugar. Entonces yo lo tengo presente, eso también no es una elección así súper arbitraria, como agarro lo que tenga, sino que también lo pienso bastante al trabajar, ¿no? Por ahí, el trabajar con una lapicera,
me lleva mucho esto de lo íntimo, de trabajar, de tener un material. Por ejemplo, ahora en la cuarentena fue muy difícil conseguir materiales, salir los negocios cerrados y todo. Es, Y, es cierto, es cierto. y por ahí estuvo bueno esto también de agarrar una lapicera, que todos tenemos una lapicera en casa, ¿no? Y, bueno, conseguir unos buenos papeles y empezar a trabajar con esto. Por eso decía de que la obra habla de algo más íntimo. Siempre se me viene a la cabeza estas anotaciones que uno hace normalmente, garabatea por ahí, está hablando por teléfono. eh, y bueno, por eso digo, los materiales y la técnica siempre va a tener una dirección aparte de lo que yo esté trabajando con esos materiales, con esa técnica, ya tiene una carga conceptual, emotiva, ya está direccionado hacia cierto lugar, me parece a mí. Contando, Ever, ¿cómo ves, compartiendo, ¿no? Artistas de Jujuy, artistas de Salta, ¿cómo ve la escena cultural salteña? ¿Qué está pasando en Salta hoy? ¿Qué es lo que pasa en el arte en Salta hoy? Bien, y Salta tiene una movida artística muy interesante, muy buena. Eh, hay diferentes grupos que se conforman con artistas incluso de diferentes generaciones, y eso es muy bueno y es muy rico, digamos, para lo que es la cultura, ya que hay un diálogo ahí también. Por ejemplo, nosotros pudimos trabajar en una oportunidad con artistas ya súper reconocidos y nosotros por ahí éramos un poco más emergentes. Entonces aprendemos mucho de esos diálogos, de esa relación, porque así se aprende, como te decía, en la Claro. experiencia misma, uno se va abriendo camino de a poco, pero con trabajo siempre, digamos, tomándose en serio las cosas, proyectando y cumpliendo también con las expectativas que uno le pone siempre al trabajo. Como te digo, Salta tiene muchísimos museos, tiene lugares en donde uno puede encontrar el espacio ese que necesita para exponer la obra, y si no, uno se lo crea de alguna manera. Yo creo que uno tranquilamente, si tiene ganas de hacer, puede exponer hasta en la calle. Uno puede exponer en la calle, puede hacer murales, puede hacer intervenciones urbanas. No es una Claro. limitación el espacio en sí, ¿no? Pero en Salta lo veo muy positivo el hecho de que hay un acompañamiento por parte de eso que te decía, de diferentes generaciones por ahí, de ese diálogo que hay, o con diferentes ramas del arte también, ¿no? Por ahí trabajar nosotros La con cantidad de experiencia que se puede adquirir con tantas generaciones, apoyando al tremendo. arte, tantas ramas y tantos eventos que te da Exacto. la posibilidad de ir y profundizar tu conocimiento, digamos que es lo que yo veo que vos resaltás mucho en tu forma de hablar, digamos, como nutrirte de las experiencias de los otros, de lo que te puedan enseñar, de cómo ven el arte y cómo lo producen quizás en otra rama de arte. Y Sí, bueno, y es algo que es muy interesante para las personas cuando asisten a una muestra, por ejemplo, quizás escuchar un cantante de Sí, fondo, quizás que haya una poesía de introducción y un exactamente. baile, danza y contemporánea, algo así, y que se claro, junte todo. y es muy interesante también, ¿no? Ofrecer algo nuevo, porque muchos se preguntan por qué la gente no va a la muestra, que no aprecia el arte, no aprecia. Bueno, si vos también ofrecés algo frío, algo que no tiene chispa, algo que la gente no quiere ver, por ahí tal vez el problema no es la gente, ¿no? Claro. Esa Sí, capacidad también de querer decir, bueno, articulemos entre varios artistas, hagamos intervenciones, rompamos un poco el esquema, veamos otras posibilidades, ¿no? Ever, me gustaría que me contés si vos tenés dentro de tus recuerdos alguna exposición que haya resaltado mucho, que te gustaría contarnos, y otra experiencia, por ejemplo, quizás la venta de arte o algo que te haya disgustado mucho, una que te haya gustado y te haya dado mucha satisfacción, y una que te haya disgustado mucho, quizás un encargo. ujú. Claro. Bueno, en cuanto Yo la semana pasada, sí, ¿no? sí, Como sí, para que decime. te inspiren, ¿no? Yo la semana pasada le conté que una oportunidad por mentalizarme que tengo que sí, sí, sí a todo, hice más o menos un mural por media pizza. O sea, Mm, terrible, mal, ¿no?
bueno, uno aprende también, ¿no? Eso fue una muy mala experiencia. Ahí está, bueno, eso es para tirarme la data de la mala experiencia. En cuanto a lo Claro. bueno, yo creo que para mí la mejor experiencia fue el trabajar mi primera muestra individual, ¿no? Que siempre ¿Mm? fue como un objetivo que tenía entonces realizarla. La pude realizar en el Museo de Arte Contemporáneo acá en Salta. Y bueno, trabajé mucho para eso y bueno, cuando la pude realizar, de verdad que me sentí muy contento y fue como muy satisfactorio, no solamente el hecho de haber dicho, bueno, lo pude lograr, sino también el hecho de compartirlo con amigos, con familia, que también se alegraban del objetivo cumplido en ese caso, ¿no? Después, como experiencias negativas, yo creo que no hay una así que pueda marcar de verdad, ¿no? De decir, esta es muy negativa, si no la contaría, no tendría ningún problema, sino que hay veces que uno tiene ciertas expectativas, a lo mejor no resultan las cosas como uno quiere, ¿no? Pero yo siempre pienso de que eso es parte del crecimiento de uno, de pensar la próxima vez qué hay que mejorar para llegar a esas expectativas, ¿no? Yo trato de ser muy autocrítico, digamos, si tengo que ser autocrítico, yo voy a ser el primero que va a hacer una crítica y voy a reconocer, obviamente, de que faltó para que eso llegue al nivel que debía llegar, por ejemplo, ¿no? Luego hay Es cosas muy que se cierto lo escapan que de decís, uno, ¿no? pero Vos hay sabés cosas que que escapan de uno. claro, recién salgo de otra reunión que justamente hablaba sobre la identidad, la percepción de mercado y bueno, todo lo que tiene que ver con la empresa. Y yo les comentaba justamente que yo siempre hablo que estoy cansado de ser feliz, ¿no? Como una vista Eso, optimista del buenísimo. cansancio constante de estar trabajando, ¿no? Y Sí. que eso como que también diferencia mucho a otros, ¿no? Porque por un lado puedes tener al artista llorón que dice, Mm. no, que no me compran, que no me ven, que no me siguen, que este se vende. Y después otro dice, bueno, trabajemos, veamos los errores como algo que nos suma, algo que no existe en la experiencia mala, sino tal vez expectativas muy altas, como decís vos, que también comparto mucho. Y la Bien. verdad que es muy interesante, ¿no? El tema de esto de decir, estoy cansado de ser feliz, Yo este, hay, esa actitud hay en vos, y experiencias buenas, digamos. esa actitud en vos, bueno, desde que nos conocimos lo pude ver y la verdad que yo creo que eso viene también con esta nueva generación de artistas que por ahí lo social, las redes, todo, meterle para adelante y mucho optimismo es súper importante, ¿no? No dudar tanto, sino Exactamente. hacer. Pasa Claro, algo que yo creo que está bueno, es que el hecho de concretar las cosas es muy importante. Si vamos a hacer un proyecto, lo vamos a concretar y vamos a llegar a ese proyecto, a menos que pase una pandemia como ahora, que obviamente que nos tiró abajo todos los proyectos habidos y por haber. bueno, Entonces, ahí no puede hacer nada, por ejemplo. Ahí sí, eso podría ser la experiencia negativa, esta pandemia que nos cortó por ahí algunos proyectos muy lindos que teníamos, que seguramente van a resurgir en el futuro, lo vamos a poder concretar, pero después de eso como que todo deja una enseñanza, ¿no? Entonces hay que ser bastante optimistas en lo posible, pero como te decía, hay cosas que por ahí exceden a uno, ¿no? Y hay que buscarle la claro, vuelta. escapan de Para nuestras eso, manos. claro, y para eso uno también es artista, digamos, para ser creativo hasta en esas cuestiones de cómo ir avanzando, digamos, en esta profesión que es tan linda, es muy linda, y yo creo que Se la disfruta mucho. cuestión. Sí, pero me parece que uno puede decir, eh, no estamos hablando de que uno se va a hacer millonario ni nada de eso, sino que más bien uno disfruta de esos proyectos cuando se concretan, cuando los comparte con gente querida. Y bueno, por suerte tengo la posibilidad de que tengo muchos amigos dentro de lo que es el circuito artístico de acá y fuera de la provincia también. Y lo valoro mucho, o sea, lo atesoro mucho, realmente me gusta trabajar en colectivos artísticos. Esta vez estoy trabajando en una muestra individual, así que me tengo que amigar conmigo mismo, me tengo que llevar bien y tengo que, y tengo que organizarme, viste, que eso para ir por ahí,
para nosotros por ahí se nos complica, va, al menos hablo por mí, Claro, por ahí se complica organizarme con los tiempos, y, pero claro, totalmente. Reencontrarse y también trabajar tanto la obra, ¿no? Mira, vuelvo a recordar a las personas que te están viendo que si quieren hacerles preguntas a Ever, acá los ahí, encontramos, y también que esto lo vamos a volver a resubir en las otras redes para cambiarlo, ¿no? Y rescato esto que dice Ever, que la verdad que de personas que lo conozco, lo caracteriza eso, ¿no? Decir energía, trabajo y a darle para adelante, ¿no? Un muy buen artista, mejor persona. Muy bueno, linda muchas la gracias. pregunta de Abel Cristian Cruz. Dice, ¿disfrutás cuando dejas huellas en las personas y patrimonio artístico? Yo creo que sí, está buena la pregunta y está buena la experiencia que uno va tomando. Yo voy a contar una anécdota cortita, pero que es Por súper, favor. va justo con lo que pregunta Abel. Y siempre pienso que como artistas nosotros estamos observando un poco más allá y tenemos la sensibilidad a flor de piel para poder transmitir o de alguna manera visualmente hacer un resumen, una síntesis de lo que sucede, ¿no? Muchas veces, dependiendo del artista, obviamente, pero en ese caso me sucedió una vez viajar y encontrarme a alguien. Yo había hecho una obra para un concurso en Cachi, todavía era estudiante de la escuela, mis primeros concursos que me presentaba, y hice una obra de una mujer que se me surgió hacerla como una especie de retrato de una persona de ahí, de Cachi. Y bueno, la llevan a la obra. Cuando llego a Cachi, bueno, yo viajé después de la obra, claro, me mandan a llamar donde estaban haciendo la exposición y voy. Cuando llego había una persona llorando frente a la obra. Bueno, para mí eso Tremendo. me marcó mucho, pero ahora te explico por qué, que es bastante, bastante peculiar. Llego y estaba llorando esta persona frente a la obra, ¿no? Entonces lloraba y no me conocía, a mí no sé ni quién era yo. Y bueno, llega y me da un abrazo y me dice, qué hermoso lo que hiciste, dice, me encanta, dice, cómo la trabajaste a la terquita, me dice. Y cuando le digo, ¿la quién? Le digo, perdón, no sabe quién era, digamos, la terquita. Le digo, no, no, pero no entendía nada. Me dice, pará, me dice, no, no, ¿vos sabés a quién pintaste? Me dice. Le digo, no. Ven y me lleva para otro lugar donde había una exposición de fotos y era lo que es la bagualera del pueblo. Había fallecido la semana anterior en un accidente de tránsito. Era un personaje Oh, muy querido en Cachi y cuando me mostró la foto, bueno, me impactó muchísimo porque era muy, muy parecida. Y bueno, me quedé claro, helado, pero fue un momento, por ejemplo, en el que yo me di cuenta de esa conexión por ahí que se genera con lugares, con el mismo hecho de que uno de alguna manera tenía que estar presente ahí o de esa manera, cosas que te marcan, que te da el arte esas cuestiones, ¿no? Pero no fue una cuestión de tener miedo ni nada por el estilo, una experiencia súper extraña, eso sí, pero que me marcó mucho y me quedé pensando, y bueno, desde ese momento sí, con Cachi, por ejemplo, tengo una conexión bastante fuerte. Es un lugar a donde viajo cuando necesito por ahí respirar un poco, encontrar un poco de Hermoso el inspiración, lugar, por así hermoso, mucha decirlo. relajación, Bello, muy bello. tranquilo, mucho paisaje, muchas cosas para ver y entretenerse, digamos, pero la verdad la historia que contás es como que te Sí, da piel de claro. gallina, Y porque fuerte. fuerte, sí, sí, sí. Bueno, y maravilloso vivir algo así. sí, para mí sí fue muy importante y lo entendí así, como el hecho de uno como artista es eso, a veces, muchas veces traduce, digamos, lo que sucede, como les decía, y con respecto a la pregunta que hacía Abel en torno al patrimonio cultural, yo creo que es lo mejor que me puede pasar o que le puede pasar a un artista, es dejar su obra al servicio de la cultura, al servicio de todos, en realidad, porque el arte es público y es para todos. Si ustedes me entienden, porque también trabajan y lo veo, y los veo, Tal digamos, los cual. proyectos que hacen, Sí, y me parece que esa es la satisfacción que uno tiene, porque de última uno no trabaja, digamos, es algo que yo haría, por más que esté en medio de una isla desierta, seguiría dibujando y pintando, en realidad. Ahora, el poder compartirlo para mí
es muy importante y lo disfruto muchísimo. Y al igual que también el poder dictar clases, compartir los conocimientos por ahí, ya sean más allá que sean técnicos o estas vivencias por ahí que uno tiene y de alguna manera enriquecer, ¿no? A alguien que a lo mejor necesite un poco de aliento, por así decirlo, como para meterle para adelante. Claro. Sí, al final Abel nos dijo que en realidad es una afirmación y no es una pregunta, así que su comentario del disfrute se ve que lo están Ah, asimilando todo y no, lo no, no, están no. Bien, sintiendo en su manera de Claro, claro. contar y hablar. Pero igual bien, se dio bastante a ver como para disparador. Sí, muy Muy bueno. bueno, sí, muy bueno. me llevó a contar la anécdota, así que bien, buenísimo, Sí, sí, se ve que todos lo están sintiendo. bien. Sí creo que hay una pregunta ahí. Sí, Medio bastante larga. larga. A ver, veamos cómo hacemos. Vemos cómo hacemos para leer. ¿Qué artista hoy de Salta y Jujuy refleja en sus obras las situaciones actuales que vive la sociedad? ¿Qué artista y tu experiencia personal refleja en su obra la política, la religión y la actualidad? Bueno, son dos preguntas. La Sí. situación actual. ¿Cómo ve la situación actual de ver? O sea, es que pasa que es complejo siempre analizar el contexto, ¿no? Eh, por ahí hace rato preguntamos un poco solamente sobre la escena cultural. Por ahí tal vez esta persona quiere ver más lo social y tal vez hasta incluso lo político, pero quedémonos en lo social. ¿Cómo ve la situación social a grandes rasgos Bueno, hoy? con respecto bueno, hoy en día todo es muy extraño, ¿no? Hoy en día todo es una incertidumbre bárbara, Es pero verdad. sí podemos decir de que estamos viviendo y sobreviviendo también. Obviamente que estamos en una situación atípica en donde los artistas, respondiendo un poco a la pregunta ahí, digo, ¿qué artista refleja? Por ahí pienso que hay artistas que lo van a reflejar de una manera o de otra manera, con los recursos y las herramientas que tienen esos artistas. Y la lectura de cada uno va a ser también diferente. Por ahí yo puedo decir, este artista para mí refleja, pero a lo mejor vos lees la Claro, misma obra del artista y me va a decir, no, a mí me parece cualquier cosa este artista. Pero entonces tiene que claro, Muy ver es muy subjetivo. siempre, cierto, es muy cierto. siempre la Eh, relación entre artista y espectador se va a dar por las conexiones y por las vivencias de cada uno, ¿no? Entonces es un encuentro, fíjate vos, obra y artista. La obra, obra y espectador, perdón, la obra representa al artista, ¿sí? En ese caso. Pero ¿cuántas veces pasó de que un artista se arrepiente de obra que hizo antes? Que dice, no, eso yo ya no hago, ya está, es ya verdad. fue, ahora me dedico a otra cosa. No, por eso, un artista me parece a mí que sí refleja, es verdad, lo social por ahí porque le impacta. Yo, por ejemplo, en mi obra no soy no trabajo cuestiones muy ligadas a la religión o a lo político, si bien toda obra o toda acción es política en sí, tiene una postura, quieras o no, porque vivimos dentro de una sociedad, entonces tenés una postura, quieras o no, sí o sí. No Claro. existe la político, Sí, por ejemplo. algunos sacarían a colación que todo arte es político o Y, toda y- manifestación, que bueno, por ahí se lo puede desmenuzar, ¿no? Pero sí, eh, también hablando sobre relacionado al arte, cada artista, o sea, somos una comunidad de Jujuy y Salta bastante grande, tal vez estamos hablando de tal vez 500 productores artísticos, este, trabajó durante este tiempo y también muchas veces dentro de su obra ya hay una connotación, ¿no? Hasta incluso hay algunos que dicen, esta cuarentena me permitió trabajar totalmente de lleno en mi trabajo, en mi obra. Y uno dice, claro, tal vez la obra no habla sobre el contexto social, pero refleja también una realidad, ¿no? De no poder trabajar por la adversidad cotidiana. Y así exacto. con cada historia. Entonces es muy cierto esto de que cada persona va a ver una lectura y cada artista va a tener una manera de reflejarlo, ¿no? Y dependiendo de su realidad, ¿no? Por ahí estamos hoy Exactamente. más que nunca. Vos podés ver hoy más que nunca el hecho de que una frontera, cómo marca una realidad y otra, con el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia, ¿no? Sin ir más lejos, Jujuy y Salta, por ejemplo, en cuanto a las situaciones que están viviendo o que estamos Claro. viviendo en realidad, estamos tan expectantes de eso
que podríamos tomar, en realidad, hacer una obra así como, por ejemplo, como situada de alguna manera, así como muy, a ver, como inspirada, por así decirlo, en la situación actual. Pero es dependiendo justamente de lo que decíamos, de la vivencia, no solamente del artista, la posición que tiene, ¿no? Y cómo lo digiere, de qué manera digiere esta realidad que estamos viviendo. Yo, en mi caso, por ejemplo, como te digo, yo preferí en este momento tan atípico, tan lleno de incertidumbre, seguir produciendo y ver qué pasa, ¿no? Porque, como te digo, todavía no sé ni siquiera cómo va a ser la muestra de acá a un futuro, pero es apostar justamente a lo que uno ama hacer, a la forma de vivir que tiene uno, digamos, ¿no? Que realmente eh, es esta, no solamente el arte no siempre va a dar respuestas, más bien va a generar preguntas. Entonces, Exactamente. en ese caso, Es muy yo también interesante también lo... Perdón, continúa. sino que yo también busco eso, de ver cuáles son mis preocupaciones hoy en día, la de los demás, por ahí, si te pones a pensar en el otro, por ahí es más complicado, ¿no? En este caso es pensar, sí, está bien pensar en la sociedad porque sos parte de la sociedad y lo vivo día a día con la misma preocupación que todos y con la misma incertidumbre, la misma tristeza, pero hay que buscarle la vuelta en ese caso y yo decidí hacerlo a través de una muestra, por ejemplo, que obviamente se va a ver impregnada con todo esto, quiera o no, porque todos vivimos en este escenario, entonces no va a haber forma de escapar a esto, si es que no se soluciona antes, no sabemos. Bueno, la verdad que ¿Sabes? van quedando los últimos minutos de la entrevista y quisiera que des un mensaje quizás a los espectadores, que algunos quizás que son artistas, otros que son consumidores de arte o espectadores de arte. Bueno, como una visión tuya del arte como para finalizar y para exponer tu estilo de arte, digamos. Bien. Bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes, agradecerle a la gente también que está del otro lado en este momento. Bueno, desde lo que es la experiencia que yo tengo en cuanto a la labor artística y a los que por ahí están produciendo, yo lo tomo en este caso como, siempre digo, cable a tierra o cable al cielo. No sé bien a dónde es, pero es un cable y es una conexión. Sí, porque muchas veces lo necesitamos, no estar tanto tiempo en la tierra, sino más bien en el cielo. Eh, pero la idea es esta, que a través del arte uno se puede encontrar. Es lo que pasa, lo que me pasa a mí en este caso, digamos, yo busco esas respuestas a través del arte y sobre todo de tomarlo como un modo de vida que es muy satisfactorio, sea cual sea el escenario y la situación. Si uno decide hacer lo que ama, creo que va a ser feliz, ¿no? Me parece que eso es a mí lo que me pasa a mí y lo que, bueno, puedo compartir con los demás. Buenísimo, yo también quisiera agregar cosas que nosotros disfrutamos muchísimo en hacer estas entrevistas, en seguir generando contenido, en seguir generando actividades que sean del arte. Así que bueno, espero que se sumen a las próximas entrevistas porque es un ciclo largo con muchos artistas por conocer, muchas cosas interesantes y cómo vivir el arte, como dice nuestro invitado del día de hoy. Y nada, recordarles también que si no pudieron, agarraron tarde o quisieran recordar algo que dijo, la vamos a nuevamente subir esta en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así que ya vamos a estar etiquetándote, Ever. Así Buenísimo, que buenísimo. nada, muchas gracias por acompañarnos este hermoso día. Y bueno, despedimos. Sí, esperemos que compartamos alguna actividad, una Jujuy exposición, siempre está abierto. cosas Me con vos encantaría. y Quedó con más súper artistas de pendiente Jujuy. Salta. Sí, No te totalmente. preocupes, vamos al Carmen, a Lo, pintar, a donde quiera. Nos lo subimos al vamos a auto y hacer. viajamos. Lo vamos a hacer, seguramente que sí. Así que bueno, felicidades a ustedes por esta iniciativa, por este proyecto de charlas con diferentes artistas. Y bueno, continúen así porque la verdad que es muy útil y no solamente para nosotros como artistas también tener este espacio para contar un poco lo que estamos haciendo, cómo lo estamos viviendo, sino también
el hecho ¿no? De que a través de lo virtual podemos Claro. estar en una charla como Sí. nos gustaría estar Me en otro interrumpo, momento. Weber, Sí. se nos acaba la transmisión. Así que Bien, mil gracias por tus chao. palabras. Chao. Muchas Nos gracias a vemos. todos. Saludos Chao. a Salta. Saludos a Salta y fuerza y a quedarse en casa. Gracias a la gente que se sumó. Gracias. Chao.